Somos el grupo 2 y vamos a hablar de las celdas solares fotovoltaicas. Los paneles solares están formados por un conjunto de células fotovoltaicas que producen electricidad a partir de la luz que incide sobre ellos mediante el efecto fotoeléctrico. La implementación de módulos solares fotovoltaicos se utiliza tanto para el suministro de energía eléctrica en sistemas conectados a la red como fuera de ella, como por ejemplo un puesto rural sin acceso a energía eléctrica de la red. Por otro lado, también es posible utilizarla para el accionamiento de bombas en los hogares, luces en la calle y teléfonos de emergencia en las rutas, entre muchos otros usos. El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones que se produce cuando la luz incide sobre ciertas superficies. Estos electrones pueden ser llevados fácilmente a un circuito externo, generando, por lo tanto, una corriente eléctrica. Las características que se buscan en los materiales utilizados en las celdas solares son los siguientes: una alta capacidad de absorción óptica, abundancia y disponibilidad de dicho material en la naturaleza, posee una brecha energética de 1 volt a 8 volt entre la banda conductora y la de valencia, su producción y comercialización implican un bajo costo y una alta capacidad de conductividad eléctrica. El silicio es el material con el que más se fabrican las células fotovoltaicas, debido a su gran abundancia en la Tierra. Sin embargo, el procesamiento de este es muy complejo y las eficiencias alcanzadas con este material tienen un techo de aproximadamente el 20%. Hay 3 generaciones de celdas solares según su desarrollo en el tiempo. La primera generación consiste en las células solares basadas en obleas. Estas obleas son el núcleo central de las células solares fotovoltaicas. En esta estructura, los átomos de silicio están unidos entre sí. Sabemos que los electrones dentro de esta estructura no tienen libertad de movimiento. Si inyectamos a la estructura átomos de fósforo de 5 electrones de valencia, dopaje tipo N, cuando la luz solar alcanza los electrones, estos ganan energía fotónica, que los hace capaces de moverse libremente. Sin embargo, este movimiento aleatorio de los electrones no produce ninguna corriente a través de la carga. Para que los electrones se muevan unidireccionalmente se necesita una fuerza motriz. Una forma sencilla de producir esta fuerza motriz es una unión Pn que es producida por un campo eléctrico antes mencionado. La segunda generación se trató sobre las solares de película delgada hechas en material fotovoltaico en un sustrato. El rango de espesor de esta capa es muy amplio y varía de unos pocos nanómetros. Con la tercera generación, que es la que se desarrolla en el artículo, se dice que se puede llegar a una confusión, ya que al tocar temas tan variados puede ser confuso, y hasta se dice que están mal divididas e interpretadas las distintas generaciones. El efecto fotovoltaico se puede apreciar que la diferencia de energía entre el punto más alto del conjunto de curvas de energía de valencia y el punto más bajo del conjunto de curvas de conducción es definida como eje, banda prohibida o banda gap. La banda de valencia y los electrones que en ella se alojan determinan las características químicas del semiconductor. El trabajo de la celda es provocar que los electrones libres vayan de un material semiconductor a otro en busca de un hueco que llenar. Esto produce una diferencia de potencial y por lo tanto una corriente eléctrica, es decir, que se producirá un flujo de electricidad del punto de mayor potencial al de menor potencial, hasta que en los dos puntos el potencial sea el mismo. ¿Cuál es realmente la tercera generación? Todos aquellos esquemas que tenían como objetivo aumentar la eficiencia a partir de las limitaciones de la gap band. El objetivo es reducir las pérdidas causadas por la no utilización de fotones y utilizar las longitudes de onda más largas y más cortas del espectro solar, dando energía extra a los portadores. Muchos investigadores insisten con que las divisiones de las generaciones utilizadas durante los últimos 25 años fueron utilizadas para dar una estructura general, pero que necesitan revisiones, ya que pueden llevar a malos entendidos. Uno de los mecanismos utilizados son las bandas intermedias, donde los dispositivos están diseñados para aprovechar la brecha de subbanda
en fotones de una célula solar de unión química, aumentando así la eficiencia por encima del límite SQ. En la búsqueda de aumentar la eficiencia con la que se convierten los módulos fotovoltaicos, la energía solar en eléctrica, se desarrollaron las celdas solares de tercera generación, con el objetivo de llevar la eficiencia más allá del límite del 41% y aprovechar aún más el recurso solar del que se dispone. A continuación se detallarán numerosos tipos de celdas correspondientes a la nueva generación. Primero tenemos las células solares orgánicas. Estas son las más utilizadas. Están basadas en polímeros orgánicos, son flexibles y simples, los costos son reducidos y la eficiencia promedio es del 11%. Las celdas solares orgánicas se denominan células de perovskita debido a que la estructura de los átomos o moléculas de los cristales es el ABX3. La perovskita es un tipo de material que en los últimos años se está desarrollando como reemplazo del silicio debido a las limitaciones que este presenta. La eficiencia lograda es muy alta y hay gran abundancia de los constituyentes en un material que presenta excelentes propiedades físicas. La radiación solar es difusa en las células solares de doble cara, incide en la puerta de atrás de un módulo fotovoltaico, se puede aprovechar al colocar otra celda con sentido opuesto a la original. Esta es la denominada celda de doble cara. De esta forma se busca aumentar la cantidad de energía generada a partir del mismo recurso, sin embargo, al agregar otra celda fotovoltaica por detrás de cada una, aumenta considerablemente el costo de la instalación. Estas células solares son las más utilizadas principalmente en techos para sistemas fotovoltaicos individuales de cada hogar. Con el objetivo de aprovechar los fotones con diversa longitud de onda, se diseñaron las denominadas celdas solares de unión múltiple. Estas celdas poseen una estructura en la que se combinan distintos materiales semiconductores para que a partir de las diferentes bandas energéticas de cada uno permitan absorber la totalidad del espectro luminoso. Sin embargo, la puesta en marcha en estas celdas no es una tarea fácil porque la combinación de distintos materiales en una única celda y la determinación de la cantidad de fases que debe tener la celda para conseguir la máxima eficiencia posible resulta de una alta complejidad térmica. Los concentradores solares luminosos son capaces de concentrar tanto la luz solar difusa como la directa. Son de gran utilidad en lugares donde los días nublados son más habituales. El principio de funcionamiento de los concentradores solares luminiscentes se basa en la utilización de capas planas transparentes y una vez dentro de la placa se redirige la radiación proveniente del sol a una mayor longitud de onda hacia las células solares. De esta forma se consigue una mayor capacidad de generación energética y una mayor eficiencia de las celdas. La energía solar, a partir de la utilización de módulos fotovoltaicos, es una de las principales fuentes de energía renovable en el mundo, y esto permite aprovechar esta fuente de energía inagotable que es el sol. A partir de estudios e investigación se logró el desarrollo de nuevas tecnologías, como muchas de las mencionadas durante la presentación, y de esta forma se aumentó la capacidad de los módulos de generar energía a partir del sol, y la eficiencia con la que la logran. Además, los módulos fotovoltaicos no requieren de la implementación de una numerosa cantidad de partes móviles, por lo que su mantenimiento en comparación con instalaciones de otras energías renovables es mucho menor.